La balanza de pagos. Este es un estado contable que resume todas las transacciones económicas entre residentes de un país con el resto de la población, es decir, a nivel mundial. Se divide en tres categorías: en la cuenta corriente, cuenta capital y cuenta de reservas oficiales. La balanza por cuenta de corriente se entiende por recoger todas las transacciones entre residentes y no residentes, produciéndose en consecuencia del intercambio de bienes y servicios, ya sea del cobro o pago de rentas de inversión o por una transferencia. De esta forma se determina como la diferencia entre el ingreso nacional, pues se obtiene sumando todas las fuentes de ingreso que pertenecen al país y restar los pagos de renta que el país realiza en el exterior. Las cuentas corrientes bancarias se pueden clasificar de dos tipos: de depósito y de crédito. Una cuenta corriente de depósito es el contrato bancario por el que el titular puede ingresar a fondos de una cuenta de un banco o retirarlos total o parcialmente sin un previo aviso. Su principal importancia es que es una herramienta financiera que permite administrar, así como realizar los pagos y recibir las cobranzas de manera eficiente y segura. También se define como un contrato de confianza, pues en virtud de que el banco se obliga a cumplir las órdenes de pago que se estipularon al cliente, hasta la concurrencia de las cantidades de dinero que hubiere depositado en ella o de crédito que se haya estipulado. Por otro lado, está la cuenta de capital, pues estas son las transacciones que dan lugar al recibo o al pago de transferencias de capital y a la adquisición o enajenación de activos no financieros y no producidos. La cuenta de capital es parte de la estructura de la balanza de pagos nacional, pues en ella se considera lo que compone el capital y su uso, es decir, ayudas provenientes de otros países o la compra de bienes de servicios y bienes que no sean financieros. Algunos ejemplos son el capital social, acciones de capital suscrito, donaciones, reserva legal, utilidades acumuladas, prima de ventas de acciones, aportaciones para futuros aumentos del capital y reserva de inversión de utilidades. La cuenta de capital tiene un origen de crédito, es decir, que el saldo de la cuenta aumentará cada vez que se acredite en esta cuenta y disminuirá cada vez que se haga un débito. La cuenta de reservas oficiales. Esta es la tercera cuenta de la balanza de pagos y esta es la reserva oficial, en la cual los países mantienen en el Banco Central ciertas cantidades de divisas que pueden ser usadas para cubrir cualquier déficit neto originado en las cuentas corriente y capital. Por ejemplo, podría ser aquella parte de beneficios que ha generado una compañía y que no se ha repartido entre los asociados. Esto las convierte en un elemento de suma importancia para su autofinanciación y también para cumplir con obligaciones de pago a futuro. Todas las reservas del Banco Central se entienden por los fondos en dólares u otras monedas extranjeras que tiene el país para así poder importar, pagar deudas o hacer turismo en el exterior, entre otras cosas. Vienen de las exportaciones o de los préstamos que recibe el país y las controla el Banco Central. Las reservas siguen siendo necesarias para enfrentar algunos ataques especulativos que no tienen fondo en los fundamentos de la economía y para así mejorar la posición crediticia del país. Una de las desventajas sería que las reservas que constituyen dinero congelado que podría ser utilizado para financiar el desarrollo del país. Esta cuenta de reservas oficiales mide el cambio en los activos oficiales de un país y el de los activos oficiales extranjeros dentro de este país.
Cuenta con activos netos de las reservas internacionales. Estos consisten en la reserva bruta más los créditos de los bancos centrales con vencimiento mayor a 6 meses, es decir, menos los pasivos con el FMI menos los créditos de los bancos centrales con vencimiento mayor a 6 meses. Teniendo la estructura de la balanza de pagos, está la cuenta corriente, que son la balanza de servicios, balanza de transferencias y balanza comercial, que esta última exportación de bienes e importación de bienes. En cuenta de capital están las inversiones extranjeras netas y créditos del sector público, es decir, los desembolsos y amortizaciones, así como créditos del sector privado, capital a corto plazo y organismos internacionales. Y por último, en la cuenta de reservas está el cambio de reservas y reservas netas. La balanza de pagos en macroeconomía es una herramienta que nos permite observar el comportamiento económico en relación a otros países, así como a los inversionistas les da señales para saber si es oportuno o no invertir en el país, y por otro lado ofrece un panorama sobre cómo se administran los recursos de la nación. Cabe señalar que la balanza de pagos no recoge pagos, más bien transacciones entre residentes y no residentes de un país. También se encuentra la adquisición de un derecho o una obligación, pero no cuando tiene lugar de cobro o pago. La balanza de pagos se abrevia con BP en mayúsculas. Tiene una fórmula de partida doble, es decir, cualquier intercambio entre un país y el resto del mundo implica dos flujos de valor que se tienen que registrar y se incluye en la balanza de pagos. A través de la técnica de partida doble, cada transacción realizada produce crédito y un débito por la misma cantidad, de modo que el resultado del documento debe ser igual a cero, es decir, debe igual salidas y debe igual entradas, es decir, no puede haber superávit ni déficit. Es muy difícil calcular la precisión total de exportaciones e importaciones de un país, y es muy común que se produzcan desequilibrios que den lugar a errores y omisiones. Estos serán en consecuencia que generan las imperfecciones en los datos fuente y la compilación. La balanza de pagos es la herramienta que identifica la situación económica de un país frente al resto, y siempre tiene que estar en equilibrio, una vez se hayan incluido todos los pagos. Por ejemplo, si existe déficit en la balanza por cuenta corriente, este será contrarrestado por un superávit en la balanza de cuenta de capital hasta encontrar un punto medio. La balanza de pagos se confecciona por el sistema de partida doble, por lo que sus conceptos deben cuadrar. Siempre es el indicador similar al de la balanza de pagos, es la posición de la inversión internacional que recoge las diferencias entre inversiones recibidas de un país y las que salen de él. Su función siempre será registrar las transacciones entre agentes residentes y no residentes en términos de flujo, pues las operaciones económicas realizadas durante un periodo determinado, mientras que no reporte el monto total de activos y pasivos financieros al final del periodo en términos de stock, es decir, de saldo, siendo un documento contable que registra sistemáticamente el conjunto de transacciones económicas de un país con el resto del mundo. Generalmente es un periodo determinado de un año. La influencia de la balanza de pagos sobre un país es que impone una restricción al proceso de crecimiento económico, porque esta demanda más recursos externos de los que se puede obtener, y el ritmo del proceso estaría entonces determinado por los recursos externos que es posible de conseguir. La inflación la afecta de manera directa, es decir, al cambio nominal, pues la cantidad de monedas locales que son necesarias para adquirir una unidad extranjera. Así, el alza sostenida de los precios es una economía que favorece a las importaciones, afectando negativamente a las exportaciones. Por dar un ejemplo,
El cuarto trimestre del 2021, la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, un resumen de todas las transacciones de bienes y servicios y transferencias con el exterior, reportó un superávit de 2.958 millones de dólares, 82.8% menor al registrado en el mismo trimestre del 2020, viéndose afectada también por la devaluación, pues una de las consecuencias inmediatas consiste en el encarecimiento de las importaciones, puesto que la divisa nacional tiene un menor valor frente a la divisa extranjera y se requiere de más dinero para importar tanto bienes como servicios. Y si el déficit es prolongado, provoca el aumento de valor de las divisas y una debilidad de la moneda propia, es decir, mayor inflación, ya que supone un aumento de los tipos de cambio. En resumen, la balanza de pagos se estructura en 4 subdivisiones: la cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera y cuenta de errores y omisiones.